Estás en Radio Inclusiva. Otro lujo que tenemos acá en Tirando Paredes por radioinclusiva.com.ar. Y hoy, ¿con quién vamos a tirar paredes? Con ni más ni menos que una precandidato a presidencia de la Nación. Acá está Celeste Fierro en nuestros estudios. Muchas gracias por venir y compartir este. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, siempre es un placer, y más estando en el estudio, para poder intercambiar tranquilos. Así que bueno, saludito para ustedes, para todo el equipo y a la audiencia, por supuesto. Además es una radio que sale con imagen. Yo me imagino todos aquellos que la están viendo decir, ¿tan jovencita puede ser? Jovencita, y ese tono que escuchan es porque es cordobesa. Así es. Así es. Nos vamos de Patricia al Potro. Sí. Bueno, estuvimos charlando con Patricia Sosa, no pudimos hablar mucho del país, pero sí previamente estábamos hablando un poco de economía y política, ¿no? Entonces la primera pregunta, Celes, es ¿qué te parece la suspensión de las elecciones, por lo menos en la gobernación, que suprimió la Corte de Justicia en San Juan? Y en Tucumán. En Tucumán, exacto. Mirá, bueno, vengo de estar recorriendo las distintas provincias en todas estas elecciones adelantadas, que se mezcla también con esta decisión de cómo van acomodando de acuerdo a los privilegios y a las necesidades de los distintos sectores políticos. Fíjate que el adelantamiento de las elecciones en las provincias tiene que ver con intentar separar de la crisis de las coaliciones principales nacionales, separar la nacional con las provincias, para que los gobernadores intenten resguardar un poquito esos privilegios y después tener carta de negociación a la hora de la nacional. Y en cuanto a la suspensión, se vuelve a mostrar lo mismo, porque había presentaciones desde hacía más de un mes en las dos provincias. Presentaciones ligadas a la oposición, algo que nosotros veníamos denunciando, porque acomodan en las provincias de acuerdo a el gobernador de turno para reelegirse, no reelegirse, cómo hacerlo. Y sin embargo, los fallos provinciales dejaron pasar en los dos casos. Y ahora es la Corte la que define la suspensión. Entonces volvemos a plantear esto en el sentido de, bueno, ¿quién decide? Porque además a la Corte tampoco le eligió nadie. Entonces, en esto creo que lleva a un debate mucho más profundo sobre todo el régimen político, judicial, cómo se mezcla, porque vemos ahí las distintas posiciones en relación a sobre dónde son esos fallos, justamente cuando vemos esta Corte, los fallos que está teniendo y a favor y en contra de quién. Entonces, en eso nuestras compañeras y nuestros compañeros, por supuesto, han salido a denunciar, tanto en San Juan, Cristian Jurado, candidato a gobernador, como en Tucumán, toda esta cuestión de los manejos espurios en relación a los intereses de el gobierno de turno, de los amigos de la Corte en este caso. Entonces, que nada tienen que ver con lo que necesita o le interesa al pueblo tanto de San Juan como de Tucumán. Cuando hablas de la Corte, ¿considerás que estás hablando amigos al oficialismo, no al que esté de turno? Sí, porque hay que decirlo con claridad, siempre se habla de la independencia que tiene que haber entre los tres poderes. Sí. Y en realidad hay una relación recíproca constantemente, y en este caso, como lo vimos hace muy poco con los fallos también de la Corte, que tienen que ver con más un relacionamiento con el anterior oficialismo, porque vos fíjate que en este caso los dos gobernadores terminan siendo del Frente de Todos, cuando también hay cuestionamientos en otras provincias y sin embargo no actúa. Lo mismo. Bien, sobre el desdoblamiento, ¿estás de acuerdo o considerás que tendrían que ser conjuntamente con las nacionales? Mira, por eso digo que vuelve a ser la misma. Primero es la cantidad de gasto que implican las elecciones, que siempre está en debate. Nosotros, de hecho, uno de los planteos que siempre llevamos adelante tiene que ver con el cómo elegir. Nosotros somos quienes defendemos la boleta única papel, que eso te resguarda, por ejemplo, en relación al cuidado de votos. Sabemos, venimos de la elección de Jujuy, donde estuvimos denunciando permanentemente las distintas maniobras para ocultarte las boletas, para que no lleguen las boletas, abrir
las urnas y los cuartos oscuros sin las boletas, si no tenés fiscales en todos lados, la dificultad. Entonces la boleta única papel ayuda, pero después tiene que ver con los intereses en las provincias, que vuelvo a insistir, no es en función de la elección o la posibilidad de que las candidatas y los candidatos hagan... Eso lo entiendo perfectamente, pero a lo que hoy es, vos sos partidaria de que sea una a nivel nacional. Sí. Ahora vos hablaba Gaby, ¿no? Te hacía la consulta sobre los gastos que lleva a hacer. Ahora, vos, ¿no? Porque yo te veo tan jovencita, o sea, recién te veíamos en el rol de mamá, estás acompañada de tu hija, viniste acá al estudio. ¿Cómo se financia una campaña? Porque bueno, me imagino que lleva un montón de plata para viralizar, para que la gente sepa quién sos. ¿Cómo se maneja esa interna? Bueno, con mucha desigualdad en relación a los partidos claro. Mayoritarios, por decirlo así, o que gobiernan, porque también hay que decirlo, en muchos casos utilizan los fondos del Estado, los fondos públicos para la campaña. Totalmente. Entonces, en eso nosotros hemos defendido la necesidad de partidas de forma igualitaria para realizar adelante las campañas. Nosotros en particular nos bancamos con los aportes de nuestras compañeras, de nuestros compañeros. Siempre decimos son campañas muy a pulmón. Les contaba fuera de aire que estuve en el interior, en Tucumán, en Jujuy. Bueno, es viajando en colectivo, viajando en avión, si por ahí tenés que llegar muy rápido de un lugar a otro. Pero son de fondos nuestros y eso nosotros lo súper defendemos. Pero por eso claramente influye mucho, o sea, te lo digo yo como comunicadores, o sea, el hecho de tener una presencia en todos los medios, el hecho de que te conozca mayor cantidad de gente, claramente inclina la balanza. Así es. Bueno, de hecho yo siempre, cuando me preguntan de estos nuevos fenómenos de la derecha más reaccionaria que están creciendo en nuestro país, bueno, ¿y por qué las propuestas de ustedes no llegan? Entonces yo siempre les digo, si tuviéramos el mismo tiempo en el aire que estos sectores, que justamente no es casual que tengan ese tiempo y en qué canales y demás, yo les digo, yo estoy convencida que nuestras ideas y nuestras propuestas llegarían mucho más y tendrían muchísimas más adeptas y adeptos a nuestras ideas. Pero sin embargo, existe esta desigualdad y que nosotros, si bien creemos necesario que haya aportes de forma igualitaria, ¿por qué lo decimos? Primero, para poder llevar adelante las campañas y las propuestas a fondo y con todos los recursos necesarios de forma igualitaria, pero además porque si no lo que vemos es que hay otros partidos, y en esto la mayoría, excepto de la izquierda, que recibe la banca en los sectores privados. Entonces nosotros defendemos nuestra autonomía, que nos autofinanciemos, porque eso también hace que no nos condicione nadie, que eso para mí es central. O sea, yo poder sentarme acá y decir realmente lo que pienso, cuáles son mis propuestas, sin ningún tipo de condicionamiento. Y si alguien te pone plata, te termina condicionando. Entonces en eso nosotros lo defendemos un montón, por eso creemos que tienen que ser públicos esos aportes por parte del Estado para llevar adelante campañas de forma igualitaria. Bueno, ¿por qué, ya que hablabas del tema del por qué la izquierda y que no tiene los espacios, decías, pero por qué hay tanta diferencia? Por ejemplo, en Jujuy el 15%, en La Pampa, en San Juan el 1%. ¿Por qué se debe eso? Mira, tiene distintas expresiones, muchas de ellas tienen que ver con las propias crisis políticas de los partidos del régimen. En Jujuy se empezó a crecer cuando empezó a caer, si se quiere, el peronismo, el partido justicialista en la provincia, y empieza a surgir la izquierda como esa alternativa. O fíjate que durante años, en estos, bueno, ahora este año justo son los 40 años de democracia, pero también antes, o sea, hay una lógica de bipartidismo en nuestro país, que en realidad se pelean para la tribuna, digo yo, pero después terminan gobernando con algún cambio de ritmo, podemos decir, para los intereses del mismo sector. Entonces se ha utilizado mucho tiempo ese cambio bipartidista para decir, bueno, este no funciona, el que funciona es este otro. En su momento hasta tenían a los milicos para tener como recambio. Luego
del 2001, por ejemplo, se empezaron a fracturar hasta los propios partidos del régimen. O sea, tanto el radicalismo como el peronismo empezaron a tener crisis adentro. Y vos fíjate que ahora hablamos de coaliciones, no hablamos de partidos. Sin duda. Pero se sigue manteniendo la misma lógica. Entonces nos intentan instalar que hay dos opciones. Y ahí perdemos siempre los que somos organizaciones emergentes. A pesar de eso, no nos han logrado desaparecer. Por el contrario, fíjate, en las elecciones provinciales, más allá de que el dato de Jujuy es el dato que para nosotros es clave para también discutir. Sí, y aparte para discutir en este momento que nos quieren hacer creer que la bronca que se canaliza por derecha, en Jujuy quedó expresado que quien quiere de verdad un cambio, quien apuesta a trascender a los partidos tradicionales, es por izquierda. O sea, que no es que en todo el país la opción va hacia la derecha. De hecho, en las elecciones provinciales estos fenómenos tampoco es que han sido lo significativo. De hecho, venimos de elección en Neuquén también, donde se lograron diputados provinciales, se lograron concejales, y el Frente de Izquierda Unida, ya hace bastante años que hemos logrado un reclamo, si se quiere, bastante histórico de la unidad de la izquierda, y se ha avanzado, se ha mantenido, y creo que eso también es parte de este crecimiento. Y la desigualdad tiene que ver con eso, que depende mucho del régimen político. Bueno, decía el caso de Neuquén, terminó polarizándose entre dos fuerzas, MPN y un ex MPN, que ahora termina siendo Figueroa el gobernador de Neuquén. Pero a pesar de eso, la izquierda sigue creciendo ahí, y en todas las provincias es una fuerza que viene creciendo de lo que venía siendo años anteriores. ¿Cómo catalogás a este gobierno? ¿De izquierda, de derecha, de centro? ¿Qué podés decir? Mira, lleva adelante una agenda de derecha. Se presentó como un gobierno nacional y popular, donde generó muchísima expectativa de los sectores que de verdad la pasamos muy mal durante el macrismo, donde salimos también a pelear. En mí no, porque tengo nuestro programa, nuestra organización, y los conozco. Digo, cuando se terminó resolviendo que Alberto Fernández iba a ser el candidato a presidente, cuando Massa era parte de ese armado, quedaba claro cuál era el tono que iba a tener el gobierno. Pero digo, hubo un sector que de verdad pensaba que iba a comer asado el domingo, que iba a llenar la heladera, y sin embargo, ¿de la izquierda ahí? No, de la izquierda, del Frente de Izquierda Unida no, pero sí hay sectores de los dirigentes de la izquierda, pero sí sí, por supuesto, de votantes, sí. Y sí, vos pensás que durante 4 años del macrismo se la pasó muy mal, y con la discusión, y que me parece que es importante también para este año, de el mal menor, de para que no venga la derecha, bueno, fue la expresión del Frente de Todos. Fue la discusión, bueno, vamos todos juntos para enfrentar a Macri, para que no vuelva a gobernar. Y la verdad que yo hoy me pregunto, y creo que es lo que se preguntan muchas y muchos que los votaron y creyeron en ese cambio, que después el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que lo contrajo el macrismo, se quedó. ¿Qué es lo que se está pagando esa estafa? ¿Qué es lo que está llevando adelante que el gobierno siga ajustando a nuestro pueblo, que no se haya controlado ni un poquito la inflación? Hoy economistas hablan que ya estamos superando el 100% de inflación anual, sí. 130%, entonces, y los salarios, y sin embargo no hay medidas que este gobierno lleve adelante a favor de las mayorías, por el contrario. Entonces, por eso yo digo, hay un sector que esperaba una cosa, y hoy la agenda que están llevando adelante es otra, completamente distinta, que ya de por sí perder la soberanía completamente ante medidas y decisiones políticas económicas que lo tienen que hacer llamando al Fondo Monetario Internacional. Ni siquiera es una decisión que pueden llevar adelante de forma autónoma, tienen que llamar para pedir permiso qué medidas se tienen que llevar adelante, y eso es recorte de los presupuestos, o sea, presupuestos para salud, presupuestos para educación. Salieron hace un mes atrás
con una medida para que se avancen en las jubilaciones, la moratoria, como la medida, y sin embargo el paper del Fondo Monetario Internacional es recorten eso. No se genera trabajo genuino y es recorten la asistencia social. O sea, si se avanza por ese camino, sí, re bien. Bueno, re bien. Estamos dejando expresar y que digas lo que quiera, pero esta es la parte fácil. Vamos a seguir con una partecita más fácil, vamos a ir con un tema musical, pero después viene cuál es la propuesta de la Perfecto, izquierda, esa más fácil. Más fácil. Y si Bueno. yo te hago otra doble apuesta, viene Alberto y te dice, toma, tenés el bastón, mañana seguí vos. ¿Se puede seguir esto? Con las propuestas que llevamos adelante nosotros, seguro. Pero hay que tocar los intereses de los que más tienen, que nadie de los que ha gobernado hasta ahora se anima a hacerlo. Bueno, ya vamos Vamos, después ya vamos estamos a indagar picando, en eso. Una, antes de ir al tema musical, que nos va a pasar acá nuestro operador, el agradecimiento a Glorio Nach, que consiguió la entrevista de Patricia Sosa, que nos olvidamos. Por supuesto, y el agradecimiento también a nuestro operador que hace Armando posible. Flores Ledesma, que nosotros Estamos re estemos agradecidos, al aire. ¿viste? Está muy bien. Es mexicano, mirá lo inclusivos que somos. Bueno, Internacionalistas, que es lo importante. sí. ¿Qué opinás del silencio de Cristina? Y por lo menos lo que entiende uno desde aquí, y me hago cargo de lo que digo, no hablo de la radio en general, sino de algo personal, de que es como que ella no fuese parte del gobierno. Y intentan mostrarse de esa forma, cuando en realidad creo que es inocultable que son parte del gobierno, y intentan porque como hay una crisis muy importante, social, económica y política, quieren mostrarse como, y de hecho su silencio, pero no es solamente su silencio, cuando habla Cristina, parece que es fuera de la oposición. Claro. Son el gobierno, son los que terminan decidiendo lo que se lleva adelante, lo que se hace. Yo discuto por ahí, hay sectores del Frente de Todos más de izquierda, o que se posicionan desde un sector de la izquierda del propio peronismo, y nosotros siempre nos dicen, bueno, pero y con este sector no hay posibilidad. Y yo lo digo con claridad, o sea, si ellos son parte de este gobierno, por más que lo critiquen, lo están avalando. Cuando fue el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que empezó uno de los grandes cimbronazos adentro del Frente de Todos, no fue que están en contra de seguir convalidando una estafa como es la deuda que contrajo el macrismo, sino es cuál era el mejor acuerdo. Bueno, nosotros decimos que no se tiene que pagar esa deuda. Yo siempre pongo este ejemplo. Si a vos te llega la tarjeta de crédito con un saldo de un gasto que vos no hiciste, Llamamos ¿vas y por pagás? teléfono. No, llamamos por teléfono. Sí, a veces te exigen pagar primero, que me ha pasado. Bueno, Entonces pero tenés acá que ir ni pagar, siquiera se Compañías reclamó. compañías de teléfono también te exigen pague Claro. y después discuta. y después reclamas, y cuando ven que no Pero es acá cierta, ni se reclama. Entonces nosotros decimos que es una estafa y las estafas no se pagan. De hecho hay legislación internacional que habla de las deudas odiosas y sin embargo acá una deuda que Bueno, pero hasta el una deuda FMI, es porque alguien la fue a pedir. A ver, no vinieron y te dijeron toma. Alguien fue a por pedir. eso, pero hasta el FMI y el macrismo dijeron para qué se usó. Y hoy la está pagando el pueblo, no la está pagando ni el macrismo ni nadie, la está pagando el pueblo. Entonces que se investigue a dónde fueron esos fondos y por qué la tenemos que pagar con más ajuste. Porque los presupuestos a la baja, avanzar en contra de la asistencia social, avanzar con más extractivismo, porque también hay una lógica en lo económico que te lleva a que para tener más dólares estén rifando nuestros bienes comunes y poniendo en riesgo nuestros territorios. Porque eso es lo que están haciendo. O sea, ¿qué es el fracking? ¿Qué es la megaminería a cielo abierto? ¿Qué es el agronegocio? Ya no es solamente una denuncia de algunos sectores que hace años venimos diciendo lo que significa eso. Hay estudios, o sea, todo lo que comemos tiene agrotóxicos. Sí. El río, estudios del río Paraná, los peces tienen agrotóxicos. Y a donde hagamos cualquier estudio, va a tener los avances justamente, y no es para alimentar a nuestra población. O sea, está puesto para que cada vez haya más producción, pero producción de granos, de commodities, como se dice, para alimentar chanchos chinos. Entonces, ¿cuál es el plan? Bueno, ya vamos a hablar de cuál es el plan del MS.
Vamos a un tema musical, operador. 58 minutos. ¿Te quedas un ratito más con nosotros? ¿Tenés Sí, tiempo? por supuesto. Perfecto. Bueno, entonces ahora vamos a... Dentro de los equipos económicos de la izquierda, ¿cómo piensan pagar esa deuda si llegan al gobierno? ¿Y cuánto es la deuda que se ha pagado si es que no se piensa pagar? Si han sacado esos cálculos. Mira, nosotros lo hemos planteado durante el gobierno macrista, lo mantuvimos cuando iba a asumir el gobierno del Frente de Todos y lo mantenemos ahora, que esta deuda es una estafa y las estafas no se pagan. Siempre tenemos la Estamos hablando discusión de los 50.000 millones, de los 250.000 millones, del total de la deuda. del total de la deuda, del total de la deuda. Porque vos fíjate que siempre está la discusión, bueno, se pidió, entonces hay que honrar las deudas como si fuera que le fuimos a comprar a la kiosquera de la esquina, por supuesto. Si te dan un fiado en el kiosco de la esquina, por supuesto que hay que pagarlo y hay que honrar esa deuda. Pero esta deuda es odiosa y fraudulenta, porque además hay un mecanismo en el Fondo Monetario Internacional y los organismos multilaterales de crédito que en realidad lo que intentan hacer es que vos nunca termines de pagar las deudas, sino por el contrario, que te condicionen de forma permanente para ser ellos los que intervengan sobre tu política económica. Entonces por eso nosotros decimos que hay que suspender todo tipo de pago, que en todo caso aquellos que tienen alguna duda, nosotros decimos, bueno, que se investigue la deuda y te lo firmo acá, estoy segura, porque se ha planteado con claridad que nada de lo que ha ingresado al país ha sido en beneficio del conjunto de la población, que sin embargo somos quienes lo estamos pagando. Porque el ajuste que sufrimos es para pagar la deuda. El saqueo de nuestros bienes comunes es para pagar la deuda. Está bien, bueno, entonces, no pagarían No pagar la deuda y esos miles de millones. Vos fíjate que el acuerdo último habla que recién en 5 años tendríamos que pagar 112.000 millones de dólares. Bueno, esos 112.000 millones de dólares nos podrían servir para presupuestos para educación, presupuestos para salud pública, para invertir realmente Eso sin en ninguna generar duda. puestos de trabajo. Pero ¿cómo seguís con el exterior? ¿Cómo comercializás? Si te cerrasen las puertas. Esto hipotéticamente, ¿cómo se solucionaría eso? ¿Dejas de pagar la deuda? ¿Cómo comercio con el exterior si me cierran como a Cuba, por ejemplo? Porque también hay una... Bueno, es un buen ejemplo lo de Cuba. Porque Cuba siguió funcionando y es una isla muy pequeña. Imagínate con lo rico y los recursos que tenemos en nuestro país. Pero además, lo otro es que es también no entender cuál es la realidad hoy del mundo. Porque no solamente podés comercializar con Estados Unidos. Hay otros sectores con los que vos podés comercializar y avanzar en negociaciones. Y ¿Pero además, te lo yo te lo... permitirían? Y por supuesto, ¿cómo Cuba sigue viviendo y existiendo? Yo vuelvo a pensar, o sea, pensemos en lo que es Cuba y lo que es nuestro país. Lo que pasa es que hay que tener decisiones políticas y económicas realmente independientes, soberanas, porque después te lo retruco. En este momento, en el continente, hay supuestamente desde un sector de la política gobiernos más progresistas. Bueno, ¿cómo se logra avanzar con gobiernos más progresistas? Yo lo digo en este tono y casi entrecomillado porque no es nuestro programa y son sectores que en muchos casos le han abierto la puerta a derechas más reaccionarias por no llevar adelante una política realmente para favorecer a las mayorías populares. Que se discuta que la mayoría de los países tienen deudas con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué no se hace Yo un frente coincido de en países discutir, de países deudores? Que se suspendan los pagos de todos los países y que se trabaje de colaboración entre los países para producir en función de las necesidades de nuestro pueblo, intercambiar entre los países latinoamericanos. ¿Cómo reactivar eso? Pero hay que tener decisión política y económica en ese sentido. Y te digo algo más, que si en nuestro país lo hacemos, estoy muy segura que se van a contagiar otros, porque va a quedar demostrado
que económicamente podés seguir teniendo comercialización hacia afuera, pero después yo te digo una cosa que para mí es clave y que tiene que ver con el modelo productivo que tenemos nosotros y la lógica en los marcos de este sistema, que no se produce en función de las necesidades de la población. Hoy no se produce. Bueno, ¿y cómo trasladas la actualidad a ese programa que ustedes proponen? Bueno, transformar eso. O sea, tomar de verdad todas las riendas de la economía al servicio de las mayorías. Y eso es avanzando sobre los sectores del poder concentrado, que hoy nadie se anima a tocar. Es súper entendible. Porque son los que gobiernan. La economía actual a eso que ustedes están proponiendo. Bueno, ¿cómo? Hay que tomar medidas concretas. ¿Cuáles La son? nacionalización, por ejemplo, de todo el sistema financiero. Hoy una de las discusiones más grandes es la corrida del dólar, la fuga de capitales, y sin embargo los que deciden son los bancos privados y no hay ningún tipo de control. Hoy, si nacionalizamos el comercio exterior y la banca, nosotros tendríamos ese control. Y el comercio exterior te lo agrego porque tiene la particularidad de ser quien decide qué se produce en nuestro país, qué se exporta y qué se importa. Y no es una medida que no se haya hecho, sí en los términos que nosotros lo planteamos, por supuesto, pero en nuestro país en un momento estuvo la Junta de Granos, por ejemplo. Sí. Entonces se El gobierno de compraba Trump. toda la producción y se discutía qué se quedaba en nuestro país, para qué, y qué después se exportaba. Entonces son medidas que ni siquiera solo nosotros las podemos llevar adelante. En este momento sí, solo la izquierda las puede llevar adelante. Porque de verdad no tenemos ningún tipo de compromiso con las grandes cerealeras, con las agroexportadoras, que hay que avanzar en la expropiación y tomar el control de los grandes medios de producción en nuestro país. Porque acá hay una discusión que te dicen, la izquierda quiere avanzar sobre tu casa. ¿Expropiarían? No. Sí, por supuesto. ¿Expropiarían? Y pero que pase el control del Estado. Entonces que se discuta qué se produce en nuestro país. Hoy producimos para alimentar chanchos chinos. ¿A vos eso te parece bien? En el No. país tan grande que tenemos. Cuando tenés, yo vengo de Salta ahora, niñas y niños con desnutrición. En No, nuestro eso país es el inconcebible. 70%... Eso podés cruzar la General Paz y también lo No, vas a pero por ver. eso te digo, Pero es pero... inconcebible que un país que produce Sí. tanto tenga hambre. Bueno, pero ¿y por qué Eso es pasa eso? inconcebible. No, explícalo si querés, pero es inconcebible bajo cualquier aspecto. Y cualquier pensamiento, de derecha, de izquierda, de centro, de Está bien, pero hay un izquierda. sector que defiende eso. Porque si no, ¿por qué no se hace? ¿O por qué no se cambia? Porque terminan defendiendo que se sigan agrandando los bolsillos de un sector minoritario, que son los grandes empresarios, corporaciones, que no solamente son extranjeras. Porque acá hay Los empresarios... negocios los hacen personas extranjeras o empresas extranjeras conjuntamente con el Estado Nacional, hay que decirlo. Entonces, Conjuntamente con el Estado Nacional. así es. Entonces, por eso, yo creo que es clave la discusión de tomar, de verdad, medidas que toquen los intereses de los que más tienen. A mí siempre, en el momento de la pandemia, se pusieron sobre la mesa muchas de las propuestas que llevamos adelante desde la izquierda. Por ejemplo, el sistema único de salud, que sea estatal, que se garantice como un derecho, como lo que es la salud de forma pública. Y nosotros mira que tenemos avances en relación a otros países sobre cómo se ha defendido durante años lo público, que todavía contás con el hospital público, pero en la pandemia se quedó demostrado. En un momento de crisis sanitaria, si vos tenías obra social y en tu clínica no tenías cama, ibas al público y te atendían. Ojo, Bueno, pero en el momento de crisis, si vos no Pero tenías la obra realidad es social, otra. Hoy si la no realidad tenías es otra. obra social, no te podías ir a atender por más que te estés muriendo en una clínica privada. Porque se ve ahí que es un negocio, que no es garantizar un derecho. Y en ese momento se empezó a discutir lo que nosotros venimos planteando hace años Cierto. sobre revalorizar y poner a todo el sistema de salud público, universal, de asistencia para todas y todos igual. Y sin embargo, pasó y se dejó de discutir, porque se siguen garantizando los negocios de los dueños de las clínicas privadas, de los laboratorios, y no es otro gobierno. Celeste, y en materia de seguridad, Y en materia de seguridad creo que es clave discutir por qué se genera la seguridad y dejar de intentar hacer
medidas de shock, como fue la última en Rosario entre los narcos, bueno, sacar el ejército, cuando en realidad hay que discutir por qué se genera, y en eso hay una cuestión que es clave para nosotros, que es el rol de la policía, de las fuerzas de seguridad, que son agentes que propician los delitos, que propician las zonas liberadas. O sea, esta policía no te cuida. Esta policía no solamente te reprime, sino que es la cómplice de que sigan avanzando los casos de corrupción. ¿Y cómo frenas? Bueno, Ante pero un eso caso es... así, o sea, esto se fue de las manos, el tema de Rosario, y claramente... Pero hace años que es así. Esa es la diferencia, porque acá Bueno, hay complicidad si no tenés la policía política. al frente de desbaratar estas organizaciones... Es que la policía es parte. De hecho, pero tendrías es que parte ver también en el por una caso... bajada política, Por eso, pero... obviamente va más allá del simple policía. Acá Mira, hay la policía es muchas toda la veces- institución, lo primero. Pero después, pero por no, supuesto, en que hay la una primer complicidad. línea, los que ponen el físico, claramente no son agentes o de primera instancia. ¿Se entiende? Los que van a combatir esto. Pero no se combate, esa es la diferencia. Porque hay una complicidad judicial, política y policial. O sea, esta policía, vos fíjate, los últimos datos de Correpi, que es una organización que viene hace años peleando contra la violencia institucional, plantea que en el último año los mayores casos de muerte han sido en manos de la policía, ya ni siquiera de gatillo fácil, adentro de las comisarías. Y vos me decís, bueno, ese No, es yo un creo que policía, hace ¿no? tiempo que eso no Son- existe. Perdóname, pero decime un caso reciente donde hayas tenido en manos de un policía en la comisaría. Eso ya quedó... En el informe han avanzado el 75% de las muertes por parte de la policía es adentro de las cárceles. Y en muchos de los de las casos, cárceles. pero en muchos de los casos Las ni siquiera penitenciarías no es... están en manos de policía. Si me dejas que termine, te lo digo. En muchos de los casos ni siquiera están en cárceles. Están en las comisarías y en lugares que ni siquiera están habilitados para tener detenidos. Te lo paso el informe si querés. Ahora no lo tengo. ¿Ahí cómo sería, Celeste? Nosotros creemos que esta policía hay que disolverla. ¿Y ¿Qué qué haces, una tendrías? nueva? Hay que hacer un nuevo tipo de seguridad, pero seguridad comunitaria y de ¿Pero prevención. a quién pondrías al frente? O sea, vos a un policía lo tenés que capacitar, tener una instrucción. Por eso, pero no Bueno, es esta listo. policía. ¿Y a quién pondrías? Bueno, que sea comunitario, que se discuta. De hecho, por ejemplo, la policía debería, o quien esté a cargo de la seguridad comunitaria, ser elegida, por ejemplo, por los barrios. Pero estás hablando de una cantidad de gente que necesitas que no Sí. puede ser elegida a dedo, claramente. No, a dedo no, pero ¿y hoy quién lo elige? Pero Es a dedo elegido hoy. No, es gente que tiene vocación de servicio e ingresa a No, una hoy escuela. la verdad ni siquiera es de vocación de servicio. Te lo digo porque yo soy docente y en muchos casos es la forma para tener un tipo de ingreso, ni siquiera es de Sí, vocación. coincido Entonces, en eso. y la policía de la ciudad, por ejemplo, que bueno, estamos acá, entonces bueno poder discutirlo, Por supuesto. el tiempo de preparación es de un par de meses. Y la policía de la ciudad es la que tiene mayor elevados casos de violencia institucional, que es violencia estatal. Entonces, de represión, de golpear y no tener ningún tipo de prevención. Lo que hace falta es una seguridad de prevención, no la que hay acá. Y por supuesto que va combinado con toda una política que tiene que ver con la inclusión social, que tiene que ver con lo que discutíamos antes en relación al presupuesto para educación, para generar Sin trabajo duda. genuino. Eso porque creo que todos están de acuerdo. El tema es el que problema- después no hay solución. el a problema eso. es que todos están de acuerdo, pero después no lo hacen, Exacto. porque son los que gobiernan desde hace 40 años. Pero eso no se puede discutir. Eso Entonces, no se puede discutir. no hay, yo Creo te que lo puedo cualquiera decir porque tendría mira, razón. en Bueno. esto de la reforma judicial, política y demás, ¿sabes qué es lo otro que proponemos? Que deberían ser revocables los cargos. Porque en campaña electoral, todos te dicen, bueno, dijeron hay que bajar la vamos a bajar la inflación en 2 meses, vamos a generar trabajo no sé cuánto, vamos... Y después llegan y no hacen absolutamente nada de lo que prometen. Entonces, tienen que ser revocables. ¿Por qué te tengo que firmar un cheque en blanco ¿Crees en cuando los vos me acuerdos? decís ¿Los acuerdos entre partidos? con los que gobiernan? No. O sea, entre ellos acuerdan todo. Sí. Porque después Pero se vos- pelean. Vos como persona, ¿crees en los acuerdos entre personas, si querés? Sí, por supuesto.
porque podemos sentarnos, discutir. El problema es que entre ellos sí acuerdan, porque después se pelean en los medios, pero después vos ves en el Congreso, votan juntos, defienden el mismo programa político. Entonces ellos claramente que acuerdan, pero acuerdan en contra nuestra. Esa es la diferencia. ¿Harías más cárceles hablando de seguridad como para terminar con esto? Mira, creo que no es un problema de más cárceles. No es un problema. De hecho, hay que rediscutir y avanzar, por ejemplo, en las condiciones en las que hoy están las cárceles. Interpreto lo que decís. Se me hace muy difícil poder cómo haces esa transformación, porque si no haces más cárceles, sacás la policía que hay, porque no sirve, que podemos coincidir en algunas cosas y en otras no, ¿qué queda? Acéfalo todo. No, por es un parte de tiempo. un cambio, pero no Pero bueno, va a ser de ¿cómo? un día para el otro. Ahí va. El Bueno, problema por es eso cómo empezás a Te transformarlo. lo pregunto Y si para no te que pones... lo puedas explicar, porque si no, viste, uno se pregunta, ¿cómo se hace? Bueno, un cambio. ¿Cómo lo transformás? ¿Por dónde empezás? Y lo primero que es lo que te dije antes, de dónde salen los recursos para de verdad poner todos los resortes de la economía a garantizar los derechos de las mayorías. Creo que ese es el primer cambio. O sea, cómo se garantiza de verdad trabajo genuino para el conjunto de la población. ¿Estuviste en Cuba? No, no estuve en Cuba. De hecho, no es nuestro modelo el cubano. Somos muy críticos del modelo cubano, que muchas veces nos dicen a la izquierda. Creemos que lo que hay que pelear es de verdad por una democracia real, y eso no es lo que se garantiza en Cuba tampoco. ¿Venezuela? Tampoco, muy lejos. De hecho, Venezuela, Nicaragua, son muchos de los ejemplos que se usan para, desde los sectores de la derecha tradicional, proimperialista en muchos casos, para decir, bueno, eso es la izquierda. Bueno, esa no es la izquierda. De hecho, son los que terminan acordando muchas veces con el propio imperialismo, son los que violan los derechos humanos. De hecho, nosotros el año pasado estuvimos en una caravana muy importante con referentes no solamente de Argentina, sino de distintos países de América Latina, intentando ingresar a Nicaragua por Costa Rica para exigir la libertad de las presas y de los presos políticos del gobierno de Ortega Murillo, que se dicen abanderados de lo que fue la revolución sandinista en su momento, pero son los que han aplicado políticas del Fondo Monetario Internacional, acordando con los sectores del poder económico concentrado. Eso de socialismo no tiene nada. Estamos en la ciudad, como mencionabas hace un rato, y la gente muchas veces se molesta, lo hemos charlado con algún compañero tuyo, por el tema de los cortes. ¿Qué se puede evitar de eso? ¿Cómo se puede transformar eso? Porque y la realidad es responder justamente a los reclamos. Yo siempre digo, no existiría ningún tipo de corte, pero no se puede, si no se puede solucionar cosas de un día para el otro, y eso lo venimos charlando en este tiempo, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo haces para paliativamente solucionar eso? No, es que tenés que garantizar esos derechos. Porque ¿por qué sale la gente a cortar? Por ejemplo, en el verano hubo cortes verano, en toda la ciudad por los enero cortes no de hubo luz. Cortes. ¿Qué pasa que no hubo cortes en enero? ¿Qué estuvieron? No había más hambre, se terminó. Lo charlamos siempre en un grupo de colegas y me decían, en enero no hubo. ¿Qué pasó? ¿No hubo cortes? No, te lo puedo garantizar. Hacé el estudio que quieras. No hubo cortes. Hubo cortes de luz, hubo cortes en hubo todas las corte de esquinas. Tránsito, no. Sí, pero ¿cómo no hubo Sí, cortes? Hubo cortes en las esquinas donde había el problema, pero no hubo cortes como los que hubo hoy, como los que hubo en estos días en la ciudad de Buenos Aires. No hubo cortes. No fueron al Ministerio de Desarrollo Social, no hubo. Pensalo y después, si querés, me decís. Bueno, pero no tengo ningún problema. Será parte del plan de lucha de las compañeras y de los compañeros. Bueno, pero como ¿qué, parte se de terminó ese el plan de hambre ahí? lucha. No se termina el hambre, por supuesto. Pero sin embargo, siguieron organizados y siguieron eso luchando. dudo. Bien. Sil, ¿querés? Así ya pasamos a otro tema. Sí, veníamos como haciendo un ping-pong porque hemos pasado desde la economía, bueno, Se ahora esta tensó la pregunta mesa. se puso así. Pero bueno, creo que nos quedó pendiente, y siendo ella docente, no podemos dejar de preguntar supuesto. en materia de educación, ¿qué es lo que harías? Bueno, lo primero es aumentar el presupuesto. En la ciudad, por ejemplo, es el presupuesto más bajo desde el 2001 hasta la actualidad en materia educativa. ¿Y en salarios?
y aumentar los salarios. No, en salarios, ¿cuál es el promedio en relación, si lo pasamos a dólar por ingreso, ¿no? Porque es la única forma que tendríamos para valorizarlo, o en bolsa de cemento o en kilo de pan, como quieras, para no ponerla en una moneda. ¿Cómo está desde el 2001 para acá? Hoy el Sí. salario, y es Devaluadísimo. bajísimo, súper devaluado. ¿Es el más bajo desde el 2001 para acá? En la década, completamente. En estas... En los últimos 20 años, Sí, si sí, querés. sí. Es el más devaluado. Pero vos fíjate, además, que hoy para poder llegar a fin de mes, no te alcanza con un cargo. No, obviamente que no. O sea, tenés que tener 2 cargos y no solamente en la docencia. No. Hoy, en nuestro país y en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que de hecho en las recorridas del país siempre es, bueno, la ciudad más rica del país, los sectores que tienen trabajos con recibo de sueldo, registrado, con algunos derechos, igual son pobres. ¿Sí? Entonces, en eso, nosotros creemos que el aumento de salarios tiene que ser igual al costo de vida real. Hoy, no el INDEC. Yo digo, las trabajadoras y los trabajadores de la Junta Interna de INDEC, que además calculan en función de gastos que tenemos todos, por ejemplo el alquiler, que lo que calcula el INDEC no incluye alquiler, Cierto. está hablando de más de 260.000 pesos. ¿Qué familia tiene un ingreso que le permite, y eso es para no ser pobre, ni siquiera es Para vivir regularmente bien. entonces, en ese punto es central. Y vuelvo a la pregunta sobre educación, porque además de el aumento de presupuesto que tiene que ver para las condiciones, tanto de los establecimientos, que acá en la ciudad lo vimos, ratas que se caen a pedazo, en el verano muertos de calor, en el invierno muertos de frío, entonces las condiciones son muy malas, pero además creemos que se tiene que hacer de verdad un debate de forma democrática con un congreso pedagógico para discutir qué escuela, qué educación, en función también de qué país. Porque hoy en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay denuncias de que, por ejemplo, a chicos les hacen hacer prácticas de repositores en un supermercado. ¿Qué práctica es eso? Sin ningún tipo de beneficio. Entonces es una contraprestación a un sector, aparte de privado, que hace que otro trabajador, trabajadora no tenga ese puesto por un trabajo que es una práctica. No es rentable. Entonces son mucho más profundas. Bueno, nos metimos en el tema laboral. Leyes laborales. ¿Qué harían? Hay que defender los derechos de las y de los trabajadores. O sea, las reformas laborales que están intentando aplicar y ¿Pero que no de se hecho discute no se discute qué. una ley laboral? La que nosotros proponemos es reducir la jornada de trabajo en menos días, en menos horas, para poder distribuir esa cantidad de horas y generar más puestos de trabajo. Me encanta. Esa, por ejemplo, Se discute. sí, Espectacular. pero la reforma laboral que quieren aplicar es sacarnos derechos, la no indemnización, porque ahora, la semana pasada, salió la CGT, no sé si vieron, a plantear la reducción de horas de trabajo, días de trabajo, como una cuestión que ahora en los países europeos la están... Ahora, bueno, eso lo vengo diciendo al aire varias veces, yo creo que todo se tiene que discutir, es un pensamiento personal, podés no estar de acuerdo, como puede estar nuestros oyentes tampoco, ¿no? Creo que todo se debe discutir. En cuanto a eso, también existe la industria del juicio, ¿la conoces? ¿Crees que sí? ¿Crees que no? Pero tiene que ver con los derechos. Si se garantizaran los derechos de los trabajadores, no existiría la industria del juicio, como se dice. Pero no se garantizan. ¿Crees que existe o no? No. O sea, ¿No? son defensa justamente de los derechos de los laburantes. ¿No Hoy- crees que, por ejemplo, cuando la industria del juicio a lo que le llaman es un abogado, te echaron, te indemnizaron, en algunos casos no, pero vamos a poner, si querés, los dos ejemplos, primero uno, después el otro, te indemnizaron, pero resulta que se supone que viene un abogado y te dice, no, mirá, te podemos reclamar esto, esto, esto. ¿Eso te parece justo que esté bien si no es así, como en muchos casos no lo Y es? si no es, no. El problema es si sí es. Porque Bueno, la diferencia pero por eso- está no, en pero que por las eso te digo- patronales, por lo general, buscan no garantizar los derechos de los trabajadores. Y yo, en este caso, siempre
me voy a poner del lado de las y de los trabajadores, está porque son perfecto. quienes garantizan que funcione toda la economía, y nosotros lo ponemos en una frase de somos quienes hacemos mover el mundo, porque sin patrones las fábricas pueden seguir funcionando, como fue el ejemplo después del 2001 en nuestro país. Muchas, como es en el caso de Neuquén, Sanón, acá también, que se siguieron Con cooperativas. Sea donde... poniendo en pie ese laburo con las y con los trabajadores. Sí, el tema es que Sin estadísticamente... trabajadores no pueden funcionar. Déjame terminar el concepto, pero estadísticamente está comprobado que el juicio, o la industria del juicio, como la llaman algunos, es entre empleados y pymes. Y las pymes tampoco la pasan bien en muchos años de estos 20 que estamos hablando, y si querés ponemos los 40 de la democracia. Entonces creo que también hay que ponerle un poquito de atención a eso, que no es todo tan lineal de decir estoy de este lado. No, pero en esto yo sí siempre voy a estar de este lado, porque aparte hay una cuestión que en las pymes, que muchas veces son los sectores que pueden dar laburo a ciertas condiciones, que no se cumplen todos los derechos de los laburantes. Los Pero a niveles veces no se de está en condiciones. explotación, está bien, pero entonces El lo que hay que Estado no discutir genera esas es justamente cuáles son las condiciones para generar trabajo genuino. Sin Y en eso duda, el rol del sin Estado duda. es clave, porque además te agrego otra cosa más, que el Estado es el principal precarizador. Sí. O sea, hoy las y los trabajadores del Estado, en muchos casos, tienen contratos basura, terminan facturando, Sí. son de locación y servicio, y ni que hablar los salarios que, aunque tengas contrato y demás, Son bajísimos. son bajísimos. Entonces, en esto, por eso creo que Bueno, la pero ahí está. reforma en Cuando vos- función del laburo tiene que ver con cómo se garantiza que todas y todos tengamos trabajo, que los salarios sean igual al costo de vida real, y además algo que nadie discute y que para mí es central, que nos quieren hacer creer que tenemos que vivir para trabajar, y en realidad tendremos que tener un laburo que nos permita vivir dignamente. Seguro. Hoy todas y todos tienen que tener alguna changa más para poder llegar a fin de mes. Tal cual. Y les preguntaría a muchos de los que nos están escuchando, ¿hace cuánto no pueden ir al cine? ¿Hace cuánto no se van a ver una obra de teatro? ¿Vos sabés cuánto vale una ¿Hace entrada de cuánto? cine? No, hace un montón Una que obra de ni teatro voy. es un lujo. Bueno, ¿sabés qué? Bueno, tenemos unos chicos que vienen los jueves. Más de que 2.000 habla- pesos deben estar. 1.800 Sí. pesos. Yo el otro día cuando lo mencionó quedé con Y un sumale el pavor pochoclo, bárbaro. sumale... No, eso no lo No, pueden y aparte contemplar, que- tenés hablar de bueno, 5.000. es una salida. Sí, sí. Imagínate si vas con la familia. O sea, Sí, nosotros en nuestro caso imposible. somos 3 nomás, pero... No, y ni que hablar el teatro, que también mencionaba. Bueno, vamos a ir cerrando, Celes. Se nos puso caliente la mesa. Se Vamos puso- a se decir puso- la- se tensó. No, Pero pero, bueno, re bien. Siempre en un banco de respeto, que es Re lo bien. lo que con nosotros, por lo menos desde acá. Mira, es lo que aparte en transmitimos. este caso yo estoy muy acostumbrada, porque lamentablemente nos han hecho creer que es más posible terminar en una serie distópica, en el fin del mundo, en la destrucción total, porque nadie se anima a salir de los límites de este sistema, que es este sistema capitalista el que genera aún más desigualdad, el que genera el avance de una crisis que hasta hace años era completamente invisibilizada, y todavía hay sectores negacionistas como es la crisis climática, donde hay crisis de poblaciones enteras migran de un país al otro porque no están dadas las condiciones. Sí. Entonces, creo que es necesario, y por eso por ahí la vehemencia y todo, de empezar a pensar que se puede tener una sociedad completamente distinta, pero que por supuesto hay que tomar medidas que a un sector, obvio que no le va a gustar. Seguro. Lo que proponemos nosotros no es fácil, y no es de un día para el otro, pero sí son decisiones conscientes para garantizar los derechos de las mayorías. Porque acá es mentira que todos perdemos. En ninguna crisis todos perdemos. Hay un sector no solo que no pierde, sino que gana aún más. Mientras otro, que cada vez es más grande, se hunde ni siquiera en la pobreza, en la indigencia, en la miseria, que no se garantiza ningún derecho. Entonces creo que es necesario empezar a discutir, y creo que cada vez se pone más sobre la mesa, más a la orden del día, pensar
cuál es el programa alternativo a lo que vivimos hoy. Bueno, nosotros desde la izquierda planteamos un programa alternativo. A muchos no les puede gustar, porque ponen en riesgo sus privilegios. Bueno, nosotros creemos que tenemos que tener los mismos derechos garantizados el conjunto de la población. Celes, hablabas de que ustedes conforman una familia de 3. Bueno, contale un poco a la audiencia cómo es tu familia para que sepan si sos elegida presidente. Bueno, somos... ¿Presidente o presidenta? ¿Cómo presidenta. Presidenta. Bueno, con mi compañero Martín, somos cordobeses, hace bastante tiempo que ya no vivimos en Córdoba. Nuestra hija es Emilia, que bueno, ustedes la conocieron fuera del aire, que tiene 6, está a punto de cumplir 7 años. Ella es neuquina porque vivimos en Neuquén hace ya varios años atrás, cuando nació Emilia. Y nuestra familia, la mayoría, está en Córdoba. Y la verdad es que nuestra red aquí es nuestras compañeras, nuestros compañeros, amigos con quienes, además de con Martín poder dividir tareas del cuidado, que siempre son importantes, porque uno no es lo mismo hacer política y ser varón que hacer política y ser mujer. En eso siempre la desigualdad de este sistema capitalista y patriarcal se nota, y creo que es central el trabajo en colaboración, en red, para socializar los cuidados que muchas veces son completamente invisibilizados. Entonces, eso, bueno, soy docente, mi compañero era docente, ahora no. Ahora dedicada a esto, porque si no, no podría viajar y andar de aquí para allá. Mi compañero ahora está trabajando en una editorial, y bueno, y mi hija va a la escuela pública, que la defendemos, no nos caemos en la escuela pública, sino que la elegimos y la vamos a defender siempre. Un placer, no, como mujer así más que admirarla porque no es fácil obviamente llevar una familia, manejar a una nena y estar, como vos decís, en política. Así que bueno, agradecerte el tiempo que estuviste acá con nosotros. Espero que te hayas sentido cómoda. Muy cómoda, les agradezco a ustedes. Bueno, cerramos el programa de Tirando Paredes con el día de hoy, 20:30 con Celeste Fierro. Un placer realmente poder cambiar opiniones, poder escucharte, poder debatir, y me parece que es eso lo que le va a hacer bien al país. Y es lo que hace falta, empezar a debatir en profundidad y de verdad, como se llama el programa, empezar a tirar paredes, muros que muchas veces nos quieren hacer pensar que son imposibles de cambiar, sino todo lo contrario. Creo que lo imposible es seguir pensando que podemos seguir viviendo de esta manera. Y bueno, el nombre del programa es muy dual, porque podemos tirar paredes de tirar muros y tirar paredes futbolísticamente hablando, de decir, bueno, podemos jugar en equipo, ¿no? Completamente. Entonces de eso se trata. Así de que ojalá, en tu caso, si lográs ser presidenta, puedas cambiar el rumbo de este país, que la verdad está... Y algo que no lo vamos a hacer solo, seguramente, eso lo tenemos claro, y que es de forma colectiva, como es nuestro trabajo y nuestra militancia de forma permanente, y que es desde abajo, porque la clave es la organización en cada lugar de laburo, en cada barrio. En mi caso es un orgullo y una responsabilidad tener esta tarea en este momento. Pero la clave es cómo nos seguimos organizando desde abajo, que también es algo que nos han intentado meter en la cabeza, que no sirve, no te metas, podés salir adelante de forma individual, y bueno, nosotros por todo lo contrario creemos que la tarea es colectiva, es entre todos, más organizadas, más organizadas, para dar esta pelea hasta el final. Bueno, te tengo que hacer la última, porque me vino a la mente. Ay, y no dale, me voy dale. a quedar así. Que es la última con varios nombres. Dale. Milei, Mauricio Macri, Cristina Fernández de Kirchner, y acá, bueno, Patricia Bullrich, y bueno, no sabemos quién va a ser, se supone que más, así que un poquito de los por lo menos que podrían ser posibles presidentes. Macri lo fue, el resto podría serlo. ¿Palabra de cada uno? Sí, ¿cómo lo definirías cortito a cada uno? La vieja política. Y representan más ajuste, representan más entrega, más sometimiento. La Todos alternativa igual. es la izquierda. ¿Y si tenés que darle los votos a alguien? De ellos a ninguno. Eso con claridad. Porque algunos ya gobernaron, otros gobiernan,
Y los que se plantean para gobernar como alternativa nos quieren llevar a lo que nuestro país ya vivió, que es el programa de los 90, y peor aún. Entonces, de esos sectores a ninguno. Bueno, muchísimas gracias, Celes. Bueno, cerramos. Armando Flores Ledesma en la operación técnica, mi compañera aquí a mi derecha. Está a mi derecha, no quiere decir que yo no sea. Un placer. A él, Silvana a mi González, izquierda. ahí está, así que estamos bien. Y Gabo Gianoli en la producción general, Glorio Nach.